Hola, ¿qué tal? Esta es la clase del jueves 9 de marzo. Entonces, prácticamente ya vamos a terminar con el tema. Cuando terminemos esto, pues ya habremos terminado con los temas del primer parcial. Y entonces, pues ya por ahí se acerca un examen. Entonces, nada más para complementar un poco lo que hemos estado viendo. Recuerden que en la clase pasada, que también está grabada, justo vimos un ejemplo de cómo calcular rendimientos cuando tenemos no una posición de acciones, sino un portafolio de acciones. En este caso, recuerden que teníamos dos acciones de Apple, eh, una acción de Citi y 10 acciones de FEMSA. Entonces, pues teníamos ahí fechas relevantes con precios en pesos y dividendos en algunos periodos. Y bueno, ahorita estamos dejando de lado lo de las divisas, es decir, vamos a suponer que el precio original es en pesos, entonces nos interesa calcular el rendimiento en pesos, ya no hay que hacer nada de rendimiento cambiario ni nada. Ok, entonces, el ejemplo que vimos anteriormente, pues justo no tenemos nada de flujos. Vamos a basarnos en ese ejemplo y vamos a suponer que el 30 de junio del 19 se compra una acción de Citi. Esta acción de Citi la vamos a comprar por un precio de 1,350 pesos. Y los que nos piden calcular, pues es el nuevo rendimiento del portafolio. Entonces, una nota, estamos suponiendo que las compras-ventas ocurren al final del periodo. Entonces, si aquí les estoy diciendo que la compra ocurre el 30 de junio del 19, eh, pues recuerden que justamente el primer periodo pues ocurría del 31 de diciembre del 18 al 30 de junio del 19. Es decir, dado que las compras-ventas ocurren al final del periodo, vamos a suponer que esa compra o venta se hizo en este periodo 1 y justamente pues el final del periodo es esta fecha, ¿no? 30 de junio del 19. Ok, entonces, dado esto, pues ¿cómo vamos a calcular el rendimiento? Recuerden que en este ejemplo anterior, pues básicamente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues calcular el valor de mercado del portafolio a cada periodo en T1, T2 y en T3, calcular los rendimientos por periodo, es decir, primero de T1 a T2 y luego de T2 a T3, obviamente ajustado por los pagos de dividendos, y después, pues ya componer los rendimientos. Básicamente vamos a hacer lo mismo, simplemente que ahora hay que tener mucho cuidado porque justamente va a aparecer un flujo por el cual tenemos que ajustar uno de nuestros rendimientos. En este caso, si el flujo ocurre al final del periodo 1, pues hay que ajustar el rendimiento del periodo 1 por ese flujo. Y lo otro, también muy importante, si ocurre un flujo, hay que tener también muy en cuenta, pues, cuántas acciones voy a tener en mi portafolio de esa acción. Valga la redundancia, cuántas acciones voy a tener de Citi. Ok, entonces, para ver un poco lo que está pasando, cuando agregamos esta compra en nuestro anterior problema, pues lo que sería conveniente sería hacer una línea del tiempo para justo ver qué está pasando. Entonces, pues aquí vamos a tener nuestra línea del tiempo y vamos a tener pues tres fechas relevantes. Uno es el 30 de diciembre del 18, que es donde vamos a empezar. Luego por aquí va a estar el 30 de junio del 19 y por último vamos a tener, permítanme tantito, el 31 de diciembre del 19. Entonces tenemos esas tres fechas relevantes. Entonces, para esta línea del tiempo vamos a ocuparlo para pues, ver cómo evoluciona mi portafolio. Entonces, el 31 de diciembre del 18, pues justo lo que comentamos, pues es que tengo dos acciones de Apple, una acción de Citi y 10 acciones de FEMSA. Eh, o los precios se mantienen igual, al final los precios de aquí pues, son los que vamos a considerar. Entonces, pues el valor de mi portafolio, ya sabemos cómo calcularlo, este número de acciones por precio y lo sumamos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El 30 de junio del 19, justo lo que va a pasar es que vamos a inyectarle, va a haber un depósito, es decir, una compra de acciones. Vamos a comprar una acción de Citi. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo portafolio que voy a tener? Pues voy a tener dos acciones de Apple, dos acciones de Citi, porque tenía una y compré una, y 10 acciones de FEMSA.
Y luego, por último, al 31 de diciembre del 19, no tengo más compras o ventas. Entonces, pues esto voy a continuar con 2 acciones de Apple, 2 acciones de Citi y 10 acciones de FEMSA. Entonces, es muy importante saber cómo ahora va a ser la composición de mi portafolio. Entonces, ya teniendo esto en la mira, pues justamente lo que tenemos que hacer, vamos a repetir los pasos que ya habíamos hecho el ejercicio cuando no tenía flujos. Es decir, entonces primero eh, calculamos los valores de mercado en T1, T2 y T3. Recuerden que la anotación que estábamos ocupando, pues esto es T1, esto era T2 y esto era T3. Simplemente es para no escribir toda la fecha de nuevo completa. Ok, entonces esto es lo que hicimos en el ejercicio anterior, es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, el valor de mercado en T1, pues simplemente es mis 2 acciones de Apple por el precio de la acción de Apple, que es 2.870, más mi acción de Citi por el precio de ese día de mi acción de Citi, que es 1.000, más mis 10 acciones de FEMSA a 170 pesos cada una. Esto es un valor que ya habíamos calculado en el ejercicio anterior. De hecho, la composición de mi portafolio no cambió a tiempo T1, entonces esto me tiene que dar 8.440, que es exactamente lo que ya hemos encontrado. Ahora, el valor de mercado del portafolio 2, aquí recuerden, a veces ocupo BM, a veces MB, significa valor de mercado. Entonces, ahora hay que ser nada más muy cuidadosos porque ahora seguimos teniendo 2 acciones de Apple a un precio de 1.000, perdón, a un precio de 3.800. Ahora tenemos 2 acciones de Citi, ya no una, sino dos, que recuerden que compramos una, a un precio de 1.300. Y pues mis 10 acciones de FEMSA a un precio de 172. Si hice bien la suma, esto me tiene que dar 11.920. Y por último, el valor de mercado a tiempo T3, pues es mis 2 acciones de Apple a un precio de 5.700, más mis 2 acciones de Citi a un precio de 1.500, más mis 10 acciones de FEMSA a un precio de 180. Y de nuevo, si no hice mal las sumas, pues me queda que son 16.200. Ok, entonces, pues a partir de aquí, primer diferencia, pues obviamente mis valores de mercado a tiempo T2 y a tiempo T3 van a cambiar porque pues hubo un cambio en la composición del portafolio. Ya no tengo una acción de Citi, sino le agregué una más. Pero entonces recuerden, ya tenemos los valores de mercado, pues ahora tenemos que calcular. Luego, calculamos los rendimientos por periodo. Es decir, el rendimiento de T1 a T2 y el rendimiento de T2 a T3. Entonces, recuerden que justamente lo que quiero es el rendimiento en este periodo de aquí y luego el rendimiento en este periodo de aquí. R de T1 a T2 y R de T2 a T3. Ok, entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues ya tenemos los valores de mercado, solo hay que tener mucho cuidado porque ahora tenemos un flujo, es por el que hay que ajustar este rendimiento y también recuerden que por ahí hay pago de dividendos. Entonces, vamos a calcular esos rendimientos. Entonces, rendimiento que va de T1 a T2, es decir, el del primer periodo. Recuerden, dado que nuestros flujos, es decir, compras y ventas, están ocurriendo al final del periodo, lo que hay que ajustar es el valor de mercado en T2. Entonces, mi fórmula lo que me dice es que esto va a ser el valor de mercado en T2, es decir, el valor de mercado con el que cerramos el periodo, pero hay que ajustarlo
por los flujos. Entonces, recuerden, en este rendimiento, ahorita voy a dejarle un espacio aquí. Esto lo vamos a comparar contra el valor de mercado en T1. Entonces, si nos vamos para acá, es decir, si no acordamos cómo era el ajuste que tenemos que hacer, pues veamos. El valor de mercado en T1 solamente considera una acción de Citi y el valor de mercado en T2 va a considerar dos. Si ya hago esa resta, voy a estar haciendo una comparación injusta, porque obviamente va a tener ventaja quien tenga dos acciones de Citi en lugar de una. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ajustar este valor final. ¿Cómo lo ajustamos? Pues quitándole esa acción de Citi. Es decir, a este le vamos a quitar la acción de Citi. Ahora, ¿con qué precio se lo vamos a quitar? Pues va a ser con el precio al que nosotros lo compramos. Entonces, lo compramos según el enunciado a 1350. Este sería mi valor de mercado en T2 ajustado, es decir, le estamos quitando la acción de Citi que habíamos comprado al precio de compra y pues menos el valor de mercado en T1 sobre el valor de mercado en T1. Y antes de que se me olvide, muy importante, si nos regresamos al cuadro que vimos, hay un pago de dividendos también al final, es decir, el 30 de junio del 19. Este pago de dividendos es sobre FEMSA. Es algo que ya habíamos visto que pasaba, entonces pues hay que agregarle los dividendos. ¿Cuántas acciones de FEMSA tenemos? Tenemos 10. Y pues mi pago de dividendos es 0.8790. Sustituyendo datos, pues esto es 11.920 menos 1.350. Este es mi valor en T2 ajustado por el flujo, menos mi valor de mercado en T1, que es 8.440, más mis dividendos, que es 10 por 0.8790, sobre mi valor de mercado en T1, que es 8.440. Si hice bien las cuentas y si metí todo bien a la calculadora, esto me da 25.34%. Solo déjenme validarlo con la calculadora de mi celular de manera rápida. Entonces, 11.920 menos 1.350 menos 8.440 más 8.79 entre 8.440. Exacto, 25.34%. Ok, entonces ya calculamos el rendimiento del periodo 1, es decir, de T1 a T2, y ahora hay que calcular el rendimiento de T2 a T3. El rendimiento de T2 a T3, pues, nada más ojo, recuerden que por ahí hay un pago de dividendos, entonces no hay flujos de compras o ventas, entonces no hay que ajustar. Entonces sería el valor de mercado en T3 menos el valor de mercado en T2, y a esto le tenemos que sumar los dividendos. Ahora mucho ojo. Otra diferencia, los dividendos se pagan con la acción de Citi. Ahora recuerden que tenemos ya dos acciones de Citi. Entonces, estos 10 pesos por acción lo vamos a multiplicar por 2. Y pues entre el valor de mercado inicial, que es el de T2. Sustituyendo, pues esto me quedaría 16.200 menos 11.920 más 20 sobre 11.920. Y esto a mí me dio 36.07%. Y por lo tanto, el rendimiento R de T1 a T3, pues va a ser igual a 1, va a ser ir de primero de T1 a T2, por 1 más ahora ir de T2 a T3, menos 1. Y esto no es más que 1.2534 por 1.3607 menos 1. Y esto a mí me dio aproximadamente 70.55%.
por ciento. Ahora, pues justo, más que nada, lo que habíamos comentado, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos un portafolio con varias acciones? Pues tratarlo como un activo individual. Nada más, obviamente, pues hay que tener muy en cuenta estas compras y ventas. Algo que quiero que noten es que este 70,55 es menor al rendimiento que habíamos obtenido sin los flujos, que era 74,4. ¿Por qué pasa esto? Veamos, la clave principalmente está en esta compra de aquí. Esa compra, nosotros la compramos a 1,350 pesos la acción de Citi. Eh, si se dan cuenta y comparamos el precio al que lo compramos con el precio de cierre de ese día, pues nosotros compramos más cara esa acción. La compramos más cara por 50 pesos. Eso irremediablemente me va a afectar a mi rendimiento. ¿Por qué? Porque al final recuerden que al final por aquí estamos incorporando el valor de esa compra y de hecho esto es una resta. Entonces, si el valor era 1,300 y aquí hagan de cuenta, ahora yo no lo compré a 1,350 sino a 1,400, pues todavía estoy restándole más a esta cosa. Entonces, estoy haciendo el numerador más pequeño y por ende estoy haciendo mi rendimiento más pequeño. Eh, por eso es muy importante también justamente esta manera de incorporar a qué precios estoy comprando o estoy vendiendo, porque esto, sí va a determinar un poco, es decir, la diferencia de qué tan alejado lo compré del precio de cierre, sí me va a determinar un poco de mi rendimiento. Vale, entonces con esto acabaríamos acciones y ya de bonos, ya lo vamos a ver como tal cual eh, ejemplos de esto, porque pues al final funcionan bastante parecido, pero lo que sí quiero calcular, lo que sí quiero hacer notar, es un poco, este tema se supone que ya se vio en mercados financieros, pero sí me gustaría retomarlo, porque es algo que se aplica mucho en el mundo real y ahorita vamos a ver qué es. Entonces, bonos, recuerden que un bono es un instrumento de deuda. Básicamente, si yo le presto dinero a alguien, yo le voy a dar ese dinero a esa persona me va a dar un papel que dice que me debe dinero y con cierto interés, entonces ese papelito, básicamente es un bono, es decir, es una promesa de deuda, en algún punto te van a regresar tu dinero más cierto interés. Entonces, vamos a poner aquí un poco recordando lo que son bonos, a diferencia de las acciones. Los bonos no representan ninguna propiedad sobre la empresa empresa solamente una deuda. Eh, los bonos reciben pagos periódicos en efectivo, llamados cupones, y pues em, las fechas de pago de estos cupones se establecen al inicio de la vida del bono
y no son opcionales. Es decir, si la empresa ya dijo que te va a pagar ciertos cupones, pues esos cupones se tienen que pagar. Entonces, pues a diferencia de las acciones representan cierta propiedad sobre la empresa. Los bonos en realidad es que la empresa te dé dinero, es una deuda. Las acciones pueden o no darte dividendos. Los bonos también pueden o no darte cupones. Recuerden que cuando un bono no da cupones, pues se le llama bono cupón cero. Pero pues cuando te lo dan, pues se mencionan las fechas en las que te lo van a dar, es decir, cada 6 meses, cada año, cada 3 meses al inicio de la vida, y pues no son opcionales. Es decir, si ya está declarado que los vas a recibir, pues no es como que la empresa decida como con los dividendos y un año da y otro año no. Entonces, un concepto que quiero, como justo recordar porque es muy importante, es el de precio limpio y precio sucio. Entonces, precio limpio, precio sucio. Entonces, este es un concepto que, insisto, te hace en mercados financieros. Eh, si no, si igual no vieron el concepto, por favor escribanme un correo y a lo mejor les puedo recomendar alguna literatura donde se pueda checar a más a detalle esto, pero pues una idea muy general. El precio sucio de un bono incluye los intereses acumulados eh, que se van devengando del, que se van devengando del cupón próximo a pagar, es decir, el porcentaje del cupón. Ok, vale. Entonces, una idea muy básica de esto. Recuerden ustedes que, pues, cuando tenemos un bono con cupones, pues nosotros cómo calculamos el precio, pues simplemente identificamos los flujos esperados del cupón eh, y pues nos traemos todo eso a valor presente. Entonces, pues supongan que aquí esta es la fecha de evaluación del bono, fecha de evaluación, que hay un cupón, un cupón, un cupón, un cupón, y aquí hay un cupón más el valor de redención. Entonces, pues justamente pues la idea de la evaluación, la idea muy básica de cómo evaluar un bono es, pues dada una tasa de interés, pues hay que traer todos esos flujos a valor presente, ¿no? Todos los cupones, pam, 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 y aquí. Ahora, esta idea, porque es útil, porque al final, cuando tú evalúas de esta forma, eh, pensemos en una persona, imagínense que aquí se acababa de pagar un cupón y la persona, pues justo compra el bono aquí, lo está evaluando aquí, entonces, pues prácticamente tiene que esperar casi todo un periodo para recibir un pago de cupón. Y compárenlo ahora contra una persona que ya no compra el bono aquí, sino aquí, es decir, supongan que un día antes de que se pague el cupón. Lo que nos dice la lógica, o lo que se vio justo el curso pasado, pues es que la persona que se tiene que esperar más por ese pago de cupón, pues de alguna manera debería de estar pagando menos, porque al final va a tener que esperar, supongan que los cupones son cada 6 meses, va a tener que esperar casi 6 meses para recibir ese dinero que una persona que lo compra el día anterior a que se pague el cupón. Porque si esa persona
O sea, esa persona solo tuvo que haber esperado un día y la otra persona esperó casi 6 meses. Entonces, esa diferencia de qué tan cerca del próximo cupón está comprando esa persona se plasma en lo que nosotros llamamos los intereses acumulados. Es decir, cuando nosotros estemos valuando el bono, eh, el precio cada vez que nos vamos acercando a una fecha de pago de cupón va a ir subiendo, porque al final lo que estamos diciendo es, tú que lo compraste casi 6 meses antes del cupón, pues vamos a ir lo que se conoce devengando el cupón, es decir, el cupón va a empezar en una barrita valiendo un 0% y digamos que se va a ir cargando hasta llegar al 100% en este periodo. Entonces, si tú lo compraste aquí casi 6 meses antes del cupón, pues imagínate que cuánto ha devengado tu cupón, es decir, cuánto ha pasado de tu última fecha y cuánto te falta para llegar, pues a lo mejor un 1% de esa barrita. Y tú que lo compraste un día antes de que se devenga el cupón, pues ya el cupón ya está, digamos, al 99%, ya mañana lo recibes. Entonces, justamente eso es devengar o los intereses devengados del cupón. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que si nosotros vemos en una gráfica, aquí va a ser el precio del bono y aquí va a ser el tiempo, y nosotros graficamos ese precio de ese bono, aquí va a ser pago de cupón, pago de cupón, pago de cupón, es decir, estas son las fechas en las que ocurre el cupón. Si nosotros vemos esa gráfica, pues lo que va a pasar es que, imagínense, aquí empieza el precio y el precio va a ir aumentando porque el cupón está devengándose, es decir, a medida que te acercas a que te pague el cupón, esa barrita de cupón está valiendo más, te está costando porque ya que se va a pagar. Al momento en que paga el cupón, el precio va a disminuir, va a dar un salto hacia abajo. Y luego otra vez se va acercando el pago de cupón, paga el cupón y el precio va a disminuir. Al final, insisto, es cobrarte, te están cobrando más porque el cupón ya va a pagarse. Entonces prácticamente ya lo vas a recibir. Ya que se paga, pues vuelve a caer el precio porque tienes que volverte a esperar todo el tiempo de pago de cupón. Entonces, una gráfica del precio de un bono se ve más o menos así. Esta parte que incluye justamente este cupón que se va devengando es lo que conocemos como el precio sucio. Ahora, ¿por qué es importante conocer la diferencia? Eh, Hay una formulita que justamente nos dice que el precio sucio va a ser igual al precio limpio más los intereses acumulados. Los intereses acumulados, pues es justamente esa parte del cupón que se va devengando. Entonces, si yo le quito al precio sucio esa parte del cupón que se va devengando, lo que me queda es una cosa que nosotros le vamos a llamar precio limpio. ¿Qué estamos diciendo? Pues básicamente a esta gráfica de aquí, esto que está creciendo por el cupón, estos son los intereses acumulados, le estamos quitando este efecto. Entonces, pues en verde tenemos el precio sucio y el precio limpio, pues es quitarle este efecto. Entonces, pues me quedaría algo así. Este es el precio limpio. Es decir, le estamos quitando subida artificial que se da por el pago de intereses. Obviamente aquí me quedó como una línea horizontal, pero pues en realidad lo que puede estar pasando es, voy a hacer una gráfica. Entonces, T y precio
Entonces voy a poner aquí mi gráfica de mi precio limpio. Vamos a suponer que el precio está subiendo así. Y entonces, ¿cómo se vería el precio sucio? Bueno, este es el rojo, es el precio limpio. Y el precio sucio, pues justo lo que les digo. Eh, pago de cupón, pago de cupón, pago de cupón. Entonces, el precio sucio lo que va a hacer es, aquí inicia en un pago de cupón, va a ir subiendo, 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 se está inflando porque justamente mi cupón se está acumulando intereses. Entonces, paga el cupón, el precio va a caer. Y de nuevo, se está inflando, paga el cupón y va a volver a caer y así se va a ir sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante conocer la diferencia de estos dos? Como ya estamos diciendo, el precio sucio es un precio que viene inflado y viene inflado por factores que no son tal cual cosas de mercado, es decir, no es que el precio esté subiendo porque la gente quiere, se está siendo más valioso, la gente está pagando más por él, sino por el simple hecho de que está pasando el tiempo y el cupón está devengando intereses. Entonces, en la práctica, los precios que ustedes van a encontrar de los bonos, los precios de los bonos que se consultan en plataformas como Bloomberg o Reuters, o Reuters son precios limpios. Y de hecho, esto es muy importante. Cada vez que ustedes quieran hacer un análisis de los factores de mercado que están afectando a su bono, siempre tienen que considerar los precios limpios. ¿Por qué? Porque el precio limpio justamente le estamos quitando este efecto externo al mercado. Esto no es mercado, esto es tal cual un fenómeno que pasa por que el cupón existe y va a pasar cada vez que se paga un cupón. Entonces, si yo, por ejemplo, le calculo, eh, no sé, a lo mejor cuántas pérdidas, quiero saber cuánta volatilidad tiene el precio. Pues la volatilidad se me va a ir inflando artificialmente. ¿Por qué? Porque siempre hay un periodo que es en el pago de cupón el que el precio va a tener un brinco enorme. Entonces estamos agregando datos atípicos a nuestro cálculo de la volatilidad o de la desviación estándar. Entonces mi desviación estándar se va a inflar artificialmente. Nos interesa más calcular la desviación estándar de esta línea, de esta línea suavizada. Entonces, siempre que queramos hacer análisis sobre cómo se están moviendo nuestros precios de bonos, insisto, siempre es muy importante ocupar los precios limpios. Entonces, estos son los que se ocupan cuando se realizan análisis de mercado de bonos. Entonces, nada más esa anotación muy importante. Ahora, el precio sucio al final, ese sí es el precio que ustedes van a pagar si es que compran un bono o van a recibir si es que lo venden. Eso es muy importante también. O sea, al final el precio sucio sí va a ser el precio entre el cual se intercambian los bonos. Entonces el precio sucio es es al que se compra o vende. Y otra cosa, ¿por qué es importante saber esto? Cuando ustedes calculen rendimientos de un bono, es muy importante saber sobre qué precio están calculando o cuál precio están ocupando para calcular ese rendimiento. Si ustedes calculan los rendimientos
con precios limpios, pues no van a capturar esta cosa inflada artificialmente, sino solamente van a calcular cuánto están ganando, perdiendo por movimientos de mercado. Si ustedes calculan rendimientos con el precio sucio, pues es muy importante sí ajustar, así como en las acciones ajustamos o más bien incluimos los dividendos, aquí sí es muy importante incluir los pagos de cupón, porque si no, pues van a haber pérdidas que van a decir, oye, pero ¿por qué perdí tanto de este día a este día? Ah, pues es que el precio cayó así. Ah, pero la demás, pero más bien por otro lado, recibí un cupón. Entonces ese cupón lo vamos a incorporar como una ganancia realizada y más bien no es que estoy perdiendo por el precio, sino, o sea, el precio cayó, pero es porque recibí un flujo de efectivo. Entonces, nada más aquí quiero hacer esa anotación. Ya no me voy a meter tanto con los bonos, porque al final es otro mundito que también, dado que tampoco es parte del temario, no creo que valga la pena, pero siempre lo que quiero que se queden es esta diferencia entre precios sucios y precios limpios. ¿Cuándo ocupamos uno? ¿Cuándo ocupamos otro? Entonces, hay que considerar eh, cuál precio estamos ocupando para calcular los rendimientos. Así es, con el precio sucio se tiene que incorporar los pagos de cupón al cálculo, obviamente cuando suceda, de manera similar a los dividendos. Vale. Entonces, insisto, ya no me quiero meter tanto con esto, solamente quería hacer esta anotación. Y pues nada, entonces ya con esto terminamos el primer parcial. Eh, Como van a ver en su tarea, prácticamente va a tener, si bien estos temas de rendimiento se van a venir, pues al final el foco principal va a ir sobre el KPM. Pero bueno, también pueden venir estos ejercicios tanto en su tarea como en su primer examen parcial. Entonces, los temas que veamos a partir de aquí ya van a corresponder al segundo examen parcial. Eh, y bueno, seguiremos con esos temas, pero pues al final ya iremos programando la fecha del primer examen. Vale, entonces sería todo. Cualquier duda, obviamente me pueden preguntar ya sea en clases o me pueden enviar correo. Y pues gracias. Buen fin de semana.